Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con muchísimo gusto desde Radio Centro. Doctora Nelly Canseco, ¿cómo te va el día de hoy? Muy bien, muy contenta, muy consentida y muy agradecida con los radioescuchas de Excelencia Personal. Gracias a todos, a los que nos siguen por redes sociales, a los que me dejaron un cariñito por ahí, un mensaje, una felicitación. De verdad, todo mi cariño, y a todos también les mando bendiciones, que se les multipliquen. ¿Cuánto por afecto? Mucho. Eso, cuánto afecto de las personas, y de verdad que lo hacen sentir, lo hacen saber de este lado, por medio de pues tantos mensajes de cariño, Nelly, sin duda. Y oye, el tema de hoy, amigos, alguien ha escuchado que el vecino, que el amigo, que el familiar, que el hijo, que el papá, que la abuelita padecen de depresión y ansiedad. Estos son males actuales, y ese es el tema de hoy. ¿Qué hacer, Nelly, cuando de pronto hay tal nivel de depresión, o de depresión y ansiedad, que a veces también se dan, no solo por separado, y que las personas no pueden dormir, que las personas no pueden de pronto rendir durante el día porque están somnolientos? ¿Por qué? Pues porque pasaron muy mala noche, y entonces se vuelve algo terrible, y eso no es forma de vida, ¿no? Fíjate que es muy triste, pero sí son males de nuestra época. Cuánta gente además lo sufre en silencio porque no es algo que quieran manejar, o a veces por sentir que podemos solitos, no pedimos ayuda, y entonces el problema se va agravando, y como bien decías, pues una depresión no tratada puede acabar en un suicidio. Una ansiedad puede ser tan abrumadora, un trastorno por ansiedad, puede ser tan abrumador que la persona cometa pues cuestiones impulsivas porque siente que ya la vida es demasiado difícil para vivirla y ya no se puede salir adelante en la condición en la que está. Entonces, claro que hay pues mucha información. Hoy vamos a hablar un poco de las estadísticas y también la información que nos diga cómo podemos salir adelante cuando esta es la situación en la que nos encontramos, ¿no? ¿Y qué hacer ante eso, no? No necesitamos estacionarnos en ese punto, sino empezar... Sí, no hay que resignarse, ¿no? No hay que resignarse, sino empezar a comprender, y la comprensión y el conocimiento de estos males, pues nos va a ayudar a sentirnos también aliviados, porque vamos a entender que hay personas que se han sentido así y cómo han logrado salir adelante, pues eso es muchísima luz. Y la verdad es que lo más triste del asunto es que se prevé que los números van a la alza, y entonces que para el 2030 hay muchas personas que incluso van a estar pues inhabilitadas para hacer su vida normal por estos padecimientos. Y además muchos, Nelly, de pronto pensarán, o podemos pensar, 2030, falta muchísimo para el 2030. A la vuelta de la esquina. ¿Qué crees? Faltan 10 años. Uh-huh. Faltan 10 años, estamos a la vuelta de la esquina, así ya acariciando el 2020, se nos acaba esta década, empieza una nueva década, y el 2030 está a la vuelta de la esquina. Y estamos hablando de que si hay una crisis en salud mental, muchas veces originada por la forma en la que vivimos, por la rapidez, por las prisas, por la sobreestimulación, por los medios, por el ruido, por cosas que no estamos manejando adecuadamente. Y lo difícil en este punto es que, por ejemplo, pues para saber si tienes diabetes, vas y te haces un estudio, uh-huh, y hay un rango, ¿no? Y te, uh-huh, va a decir si estás bien, estás prediabético, estás 100% sano, ya eres diabético y no hay más. Claro, sale en el estudio de sangre que hay que hacer en ayunas, en fin, y hay rangos establecidos y es muy directo, ¿no? Y en cambio, en estos padecimientos que estamos mencionando, pues la situación es diferente, porque pues solamente un psicoterapeuta, un psicólogo o un psiquiatra es el que puede determinar tu nivel de patología. Claro, pues solo se hace a través de los signos y los síntomas que la persona tenga. O sea, no hay otra medición así muy específica como en el caso de la sangre. Pero las personas, pues nos tenemos que aprender a conocernos y hablar de lo que estamos experimentando, no tener miedo de expresarlo, de decirlo,
y de pedir ayuda, como decíamos, ¿no? Uh-huh. En realidad, ¿qué es la depresión? Bueno, vamos a hablar de los síntomas para que quien los para poderla escuche identificar, sí, pueda decir si estoy por ahí o no estoy por ahí. Bien. Lo primero son muchos sentimientos de culpa. Cuando una persona está deprimida, esto es muy recurrente, que pues siente que todo pasa por su culpa, que a los hijos les va mal por su culpa, que la situación, no sé, de la familia, de la pareja, etcétera, es por culpa suya, ¿no? Mucha desesperación, una tristeza profunda en la que la persona siente que no puede salir adelante, el sentir que no vale la pena nada, que no vale la pena ni siquiera levantarse, no vale la pena trabajar, no vale la pena lo que está haciendo o lo que sea. Por ejemplo, si es una ama de casa, pues no vale la pena levantarme y barrer, mejor lo dejo como está, sin entender que cada uno de nosotros ocupa un lugar valioso en donde sea que nos encontremos, ¿no? Y esto empieza a afectar a nivel cognitivo, porque una persona deprimida tiene incapacidad para concentrarse, es como si tuviera una nube en la cabeza y entonces no puede ver sus pensamientos con claridad, sus ideas tampoco. Es decir, le cuesta trabajo también conectarse con el aquí y el ahora. No, exactamente. Ahorita vamos a ver por qué sucede eso. Uh-huh. No puede enfocarse y tiene muchos cambios en el apetito y en el sueño. Ya sea que duerma mucho o que no pueda dormir nada, que coma mucho o que no quiera comer nada. Lo mismo en la memoria. Como está tan confundido a nivel cognitivo y a nivel mental, esto empieza a afectar su capacidad para concentrarse, para acordarse dónde deja las llaves, para saber dónde están sus cosas y qué es lo importante de un día. Y entonces puede ser que llegue al trabajo y que no se acuerde qué es lo primero que tiene que hacer, ¿no? Porque anda acá en su mundo muy confundido. O puede ser que la mujer llegue al súper y no se acuerde a qué fue, ¿no? Ya que está ahí caminando, dice, ¿a qué vine? No me acuerdo. Bueno, ese es uno de los síntomas más fuertes. Hay incapacidad para sentir placer, y a placer, ¿qué me refiero? Pues sí, puede ser en lo sexual, puede ser en la comida, puede ser en una relación interpersonal, en una plática, en una película. O sea, ni siquiera estoy disfrutando lo que estoy haciendo, no, estoy siendo incapaz para disfrutarlo, y con una marcada falta de energía, una incapacidad para moverme, incluso una lentitud. A veces ves a una persona deprimida y son personas que se mueven lento, que les cuesta trabajo reaccionar, que a lo mejor caminan hasta, los ves lento. Como que arrastrando la vida casi. Arrastrando, ¿no?, los pies y exactamente arrastrando la vida. ¿Qué sucede? Que una persona deprimida en su cabeza tiende a rumiar y a pensar y a darle vueltas a pensamientos del pasado. O sea, le está dando vueltas a lo que pasó con su pareja el año pasado, le está dando vueltas a una situación difícil, y que miren, todos tenemos situaciones difíciles. Sí, es lo que te iba a decir, porque todos tenemos esos detalles al orden del día, ¿no? Pueden estar en tu vida, pero no te la pasas acordándote, porque es como si hicieras una lista pesimista de todo lo malo que te ha pasado en la vida. Pues es como quedarse relamiendo las heridas. Entonces solo están conectados con el pasado. Y esa es una de las características más marcadas, porque la persona no está conectada con el presente. Si se fijan, los síntomas que hemos ido describiendo, pues es estar en el presente. Cuando comes, pues estás disfrutando lo que comes. Cuando platicas con alguien, pues tienes que voltear, mirar a esa persona y disfrutar su compañía, ¿no? No lo pueden hacer porque su cabeza y todo su ser en realidad está en el pasado. Y se sienten distantes de los demás porque creen que el otro no es capaz de comprenderlo. Creen que hay una dificultad, que no va a haber una empatía. Y bueno, yo creo que todos los que hemos tenido dificultades y a veces sentimos que se nos viene el mundo encima, podemos pensar que el otro no nos comprende, porque cada quien lo vive de diferente manera. Es lo que te iba a decir, claro. Esa sería una sensación diferente, un poco más normal. Exacto. Aquí es pensar que nadie se puede poner en mis zapatos, que nadie me puede comprender, que si yo llego y le digo, oye, me siento deprimida, no van a entenderme, y entonces lo único que están haciendo es distanciándose muchísimo de las personas, y muchas veces las personas que les aman, que los quieren, pero no es porque lo hagan deliberadamente, sino porque pues hay estas como luchas internas que no están sabiendo sobrellevar y que no se están atreviendo a pedir ayuda, porque seguramente si hay alguien que les ama
mientras están deprimidos, esa persona va a salir, te va a decir, ¿cómo te ayudo? ¿A dónde te llevo? ¿Qué podemos hacer? Vamos a intentar, o sea... Oye, pero estas características que nos acabas de mencionar, sobre todo las últimas, pues nos invitan un tanto a mantenernos aislados. Claro. O sea, alguien que está así se va a aislar y quedar solo, ¿no? Exactamente. Que eso no va a traer nada bueno. El aislamiento, pues lo que está provocando es que, claro, la persona, como tú te estás alejando de tus relaciones interpersonales, de tu pareja, de tus hijos, de tus amigas, del mundo, entonces los demás están sintiendo un rechazo de tu parte, que no es lo que tú quisieras, pero así es como sucede. Uh-huh. Y pues es como si estuvieran dentro de una botella en el fondo y sintieran que nadie los puede sacar de ese fondo. Eso dificulta muchísimo recibir ayuda porque, como bien decía, pues los demás se van a sentir rechazados. Esas son las características más importantes que hay con respecto a esto. Y además, si tú le preguntas a esa persona, oye, ¿tú rechazas a los demás? Te va a decir, no, en absoluto. Uh-huh. O sea, no se va a ser consciente de que rechaza a los otros. No, claro. Pero bueno, que si alguien lo está escuchando y está dudando si anda por ahí deprimido, pues mejor pide ayuda. Vale mucho la pena que no te esperes a que haya una situación grave, porque también con la depresión pues pueden venir muchas enfermedades, incluyendo el cáncer. Sí, si todas estas características que mencionaba la doctora Nelly Canseco las ves en ti, revísalas, velas palomeando. Si son todas, pide ayuda. Sí, hay mucho y que aunque hacer. Empieces a ver algunas, ¿no? Uh-huh. De entrada. ¿Te parece bien? Vamos a la primera pausa y continuamos en breve. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos aquí en Excelencia Personal, hoy hablando con la doctora Nelly Canseco, depresión y ansiedad, males actuales. Pues prácticamente en el 2020, en el que estamos ya en vísperas de, ciertamente. Pues sí, son males tristes porque yo quisiera que no existieran, pero pues como tal pueden ser ocasionados, ahorita vamos a ver, por diferentes factores. Y contrario a la depresión, la ansiedad es originada por una persona que se enfoca en el futuro, que está pensando si algo malo va a suceder y si tiembla y si acaba el mundo y si mis hijos no llegan y si esto pasa y si aquello pasa. Y entonces mucho por los pensamientos que van guiando el actuar de esa persona y pues por información limitada que llega a su mente, y de esa información limitada a lo mejor se agarran de algún suceso negativo del pasado, pero lo convierten en el pensamiento obsesivo del futuro. Uh-huh. O sea, estarle dando vueltas a lo que puede llegar a suceder, a las cosas que me pueden pasar, a las experiencias malas, al abuso, al trauma. Y entonces pues es muy difícil porque lo van a llenar con situaciones que en lugar de ayudar o de verlo en positivo, lo único que van a hacer es agravar el problema, ¿no? Uh-huh. Tú imagínate una mente que no para y está dando constantemente pensando. No, más que desgaste. Es muy desgastante. Claro. Lo difícil de esto es que el cortisol se secreta. Aunque sea un pensamiento y no esté sucediendo en el presente, la adrenalina y el cortisol sí van a estar presentes. Entonces, el cuerpo constantemente se va a sentir desesperado y a la defensiva, porque hay una situación que no estoy pudiendo controlar, me tengo que defender. Y entonces, pues puede haber picos de ansiedad, ¿no? Por momentos durante el día, son personas que viven con ansiedad, pero momentos del día es un pico más acelerado, extremo, más grande, uh-huh, en donde hay taquicardia, hay sudoración, hay estrés, no puedo dormir, y pues es cuando se secreta mucho más cortisol. Uh-huh. Hay miles de estudios que hablan del daño que hace el cortisol en el cuerpo humano, y es como si la persona sintiera que no hay salida, como si estuvieran en un laberinto sin salida, en un cuarto sin salida, en un problema sin No hay remedio a esta situación. No hay remedio. Y los síntomas físicos es cuando se va cortando el aliento o la respiración. Entonces entra muy poco aire, muy poco oxígeno, y esto agrava todavía más el problema. De ahí se desencadenan otros males,
En los niños ya hay personas que tienen un mal, que es cuando las piernas están muy inquietas durante la noche, pues esto habla también de ansiedad crónica. El estómago o los síntomas estomacales, como una sensación de vacío en la panza, ¿no? Eso es otro de los síntomas. Mareos, náuseas, pues también son otros. Pueden estar relacionados. Una opresión en el pecho también tiene mucho que ver. Con la ansiedad. Dolores de cabeza y sentir que van a enloquecer. Así de fuerte es. O sea, sentirse al borde de caer en la locura. Uh-huh. Fíjate nada más. Y hay, alrededor de 100 síntomas relacionados con la ansiedad o los ataques de pánico, que eso es una crisis ya más grande de ansiedad. Hay ansiedad generalizada, hay ansiedad crónica, hay trastorno por ansiedad o trastorno por estrés postraumático. Todos estos tienen que ver con ansiedad. Y ahí están metidas las fobias, porque si te pones a pensar, una persona que tiene una fobia se siente tan angustiada que si hubiera una araña aquí, se pone loco y ya es incapaz de estar sentado en el mismo lugar. Ni siquiera de acercarse o de pedir ayuda, nada. Es paralizante o pues incluso la persona puede cometer alguna locura por el hecho de la fobia. O que no se suba a un avión o que no pueda estar rodeado de gente. La fobia, para ser como tal, pues tiene que ser tan grande que me incapacite a hacer la cuestión con la que esté relacionada. Sí, a tomar esas pequeñas acciones. Yo conozco una persona que cuando viajaba una distancia pues mayor a 15, 18 horas, no podía subirse a un avión. Entonces decía que toda la familia se va en avión. Y yo en coche. Y yo en auto, en autobús, en lo que sea, pero no me puedo subir a un avión. Y si era una fobia ya muy fuerte, ¿no? Claro. Y fíjate, hay terapias que ayudan muchísimo. Sé que el padre Luis Jorge González va a estar en México en enero. La terapia que él da de tapping o terapia del campo mental ayuda muchísimo porque son simplemente los golpeteos que sí alivian la ansiedad. Yo he visto como personas con fobia para el avión, por ejemplo, y he tenido pacientes que, trabajamos en lo profundo, vemos qué lo originó, cuál fue el trauma que lo desencadenó, pero en lo cotidiano, ya en lo práctico, el tapping les ayuda muchísimo a salir de eso, ¿no? Ahora, ¿qué desencadena este tipo de trastornos? Bueno, pues podemos hablar de si hay factores estresores. Decíamos, por ejemplo, un trauma infantil no trabajado puede aparecer o desencadenar un trastorno por ansiedad en la edad adulta, ¿no? En la etapa adulta. Los estresores que hay en el medio ambiente. Entonces, una persona que vive un asalto, pues es muy lógico que tenga un trastorno por estrés postraumático. Claro, y es algo momentáneo de ese momento, de esa situación, y que de alguna manera puede trabajar, sacarlo adelante y que no llegue a ser algo que lo tenga ahí, digamos que en pausa, ¿no? En su vida. Sí, pero se tiene que trabajar terapéuticamente hablando. Decíamos también con terapia del campo mental, pues. Que es extraordinaria, sí. La genética tiene mucho que ver, o sea, hay que ver si la familia hay antecedentes de depresión o de ansiedad, puede ser un factor que intervenga en la razón por la cual yo lo presente. No siempre, pero sí tiene que ver, ¿no? No es determinante porque si nos quedáramos con eso, pues estaríamos condicionados y no habría libertad humana. Ahora, claro que creo que tiene mucho más que ver. Si en mi casa tengo antecedentes de depresión y he visto que es una situación común en mi mamá o en mi papá o en mis abuelos, es más fácil que yo conozca la forma de manifestarlo y entonces que yo también lo presente. No precisamente que me dé. Ahí está involucrado pues también lo ambiental, ¿no? Sí hay estudios que hablan de las situaciones infantiles adversas que están relacionadas con este tipo de trastornos. O sea, una persona que ha vivido abuso infantil, que lo han maltratado o que ha sido abandonado, pues es una persona que puede desarrollar una ansiedad por el futuro, porque pues, nunca fueron cubiertas sus necesidades básicas primarias, ¿no? Claro. Sí, no hubo seguridad, no hubo confianza, no hubo amor. Claro, ¿no? Siempre se va a sentir amenazado y con la dificultad de ¿y qué va a pasar, no? Y aunque no lo crean, fíjense, esto es muy revelador, porque si queremos prevenir este tipo de trastornos, pues hay que trabajar más en las familias funcionales, porque se habla también de las experiencias traumáticas y ahí está incluido el divorcio, las pérdidas, o sea que papá o mamá mueran o algún familiar muy cercano.
alguna enfermedad grave y los accidentes. Y esto, bueno, con estudios, ¿no? Ese es el factor número 1. El factor número 2 son las cuestiones ambientales enfocadas específicamente a las decisiones dietéticas que tomemos. O sea, lo que yo consumo, de lo que yo me alimento, puede afectar esto. Lo que yo elija comer puede ocasionarme mayor inflamación y entonces esto lo que provoca es que mi sistema inmune se vea comprometido. Si yo lo comprometo, entonces empiezo a desarrollar alergias que pueden ser a las cosas que coma, pero también pueden ser alergias ambientales. Y entonces estoy ocasionando todo tipo de trastornos, incluso hormonales, de la energía, suprarrenales, etcétera, ¿no? Uh-huh. Tiene muchísimo que ver. Y cuando hay deficiencias nutricionales, también estoy incapacitando a mi cuerpo para funcionar adecuadamente. Entonces, en México sabemos que hay un problema severo de obesidad y a la vez desnutrición. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, que entonces estamos generando una población mucho más propensa a este tipo de trastornos. Fíjate qué fuerte. Uh-huh. Oye, muy interesante. Entonces, depresión, exceso de pasado. Ansiedad, exceso de futuro. Uh-huh. Volvemos con más. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos aquí en Excelencia Personal. Depresión y ansiedad, males actuales de nuestros tiempos, Nelly. Así es, caray. Ya nos describiste muy bien la depresión, ya nos describiste la ansiedad. Si tenemos muchas palomitas en todo lo que nos has descrito, Nelly, ¿qué debemos hacer? Ya nos dijiste, está el tapping y hay muchas soluciones. No, pero no hemos llegado a las soluciones. Estamos hablando de los factores que lo promueven o lo propician. Entonces decíamos, el primero, cuando hay estresores o situaciones traumáticas en la infancia, una situación adversa en la casa, uh-huh. Donde pues se corra peligro en la vida, un accidente severo, infecciones fuertes y el divorcio, como decíamos, ¿no? Uh-huh. Sí, el divorcio de los padres. El segundo, las decisiones, opciones que tomamos en cuanto a la alimentación que van comprometiendo el sistema inmune, y ahí está involucrado también los estresores del ambiente. Y los estresores del ambiente estamos hablando de toxicidad por metales pesados, o sea que se dice que quienes vivimos en una ciudad como esta tenemos mayor predisposición a vivir con ansiedad o con depresión y otros males. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nuestro aparato respiratorio está recibiendo mucho más contaminación que alguien que viva en un lugar puro, libre de toxinas y libre de contaminantes. Ahí le agregamos los parásitos, que por eso es importante sí desparasitarnos al menos una vez al año. Uh-huh. Que en realidad se recomiendan 2 veces al año, pero si no, como dices, al menos una. Uh-huh. Y no exponernos a contaminantes excesivos, no estar con químicos de la limpieza, con cosas que no sean favorables o que no sean necesarias, porque a veces es la única opción que encontramos y eso nos puede hacer muchísimo daño y provoca mayor inflamación en el cuerpo. Y la otra cuestión es que las enfermedades neurodegenerativas sí se ha encontrado que vienen desde el intestino. ¿Tienen una relación, un origen en los intestinos? Sí, porque no estamos absorbiendo las proteínas de manera adecuada, porque el aparato digestivo tiene mucho que ver con el sistema inmune y entonces desde ahí podemos tener deficiencias y estar funcionando muy mal, y las partículas van a pasar al torrente sanguíneo, el cuerpo las detecta como toxinas, aunque sea alimento, y entonces se defiende y al defenderse se secretan todo tipo de sustancias tóxicas porque... Sí, lo que quieren es echar fuera, ¿no? Esa es la explicación, por ejemplo, de una alergia, ¿no? Uh-huh. Aunque comamos algo saludable, que a nadie le haga daño, pero a mí sí, es porque mi aparato digestivo a lo mejor está comprometido, no estoy absorbiéndolo bien y en vez de digerirse y ya pasar como
sustancia nutritiva al torrente sanguíneo, está pasando como una sustancia tóxica, aunque no lo sea. Se generan la histamina, y entonces pues el cuerpo reacciona como alergia. Ya sea que no estoy respirando bien, o que me duela la cabeza, o que me enronche. Gases, o me enronche. Sí, las alergias pueden ser de muchas cuestiones. Sí, de muchas maneras. Y los órganos que se van viendo afectados por esto es la tiroides, las glándulas suprarrenales, las articulaciones, los nervios e incluso el cerebro. Y eso es donde se focaliza el efecto de la inflamación. Es bien grave, la verdad es que es súper grave. Pero ahora, ¿cómo no confundirlo con otras cosas, no? Pues conociendo tu cuerpo. Fíjate que yo creo que es muy importante. Si tú te has dado cuenta que llevas tiempo no digiriendo bien lo que comes, yo me enfocaría a sanar esa parte antes de buscar otras alternativas. Porque, por ejemplo, yo sé, si estás en este punto con los síntomas de depresión que describimos y quieres salir adelante, a lo mejor piensas que lo más rápido, inmediato y actual es tomarte un antidepresivo, ¿no? Y entonces vas con el especialista y aunque te lo puede suministrar, recetar adecuadamente, no te va a ayudar a largo plazo porque a lo mejor en primera instancia el síntoma, pero el cerebro no está funcionando ni haciendo su trabajo porque tú vas a seguirlo dañando. No has detectado qué es lo que le hace daño. Sí, claro, si el origen no está detectado, pues ¿cómo, no? Exactamente. Entonces hay que ver realmente cuáles son los disparadores en mí y de estos que hemos estado leyendo. Bueno, a ver, este sí me checa, este no me checa, este bien tiene que ver conmigo, este no. Para que no enmascares los síntomas con cosas que no. A lo mejor, como decíamos, a ver, tengo depresión porque me falta litio o tengo un trastorno bipolar y no va por ahí el asunto. Y los medicamentos, yo, fíjate que sí soy muy pro de las terapias alternativas y todo tipo de... Sí, de mejor unos remedios naturales. De remedios naturales, pero tampoco me voy a pelear con decir, bueno, alguien que necesite un antidepresivo le puede salvar la vida. Por supuesto. ¿No? Lo que sí es que creo que es como un puente, que te está ayudando a llegar al otro lado, pero que mientras tanto tú tienes que buscar cómo salir adelante con todo lo demás. Sí, o sea, y sobre todo para detectar bien el origen, qué es lo que me está haciendo esto y cómo puedo trabajarlo y darle la vuelta para no depender de esa pastilla y no querer vivir en un mundo donde pues todo lo voy llevando con paliativos, ¿no? Que ese es el punto. Sí, porque por ejemplo, cuando tienes un trastorno por ansiedad y te dan, no voy a decir los nombres, pero bueno. Algún medicamento. Los que ya conocemos, ¿no? Para ansiedad. Bueno, te puede dar el empujoncito para que salgas adelante y te empieces a tranquilizar y tengas mayor capacidad para vivir el aquí y el ahora, ¿ok? Sí. Pero si no encuentras cuál es el asunto o cuál es el origen, pues vas a necesitar cada vez más de ese medicamento y van a llegar los efectos secundarios sin que encuentres ayuda, ¿no? Realmente. Dicen que corrijas el origen. Y, por ejemplo, en el caso de los antidepresivos, quien los toma por tiempo prolongado, genera una depresión refractoria, que es una depresión que se va a presentar una vez que los dejes de tomar. O sea, no se logró regular los químicos del sistema nervioso, sino que la persona a largo plazo lo va a requerir. Eso es grave. Eso sí está raro, es como si fuera un rebote del asunto, ¿no? Haz de cuenta. Entonces, bueno, hay muchos medicamentos, están los antipsicóticos, que son muy fuertes y que, aunque están tratando de evitar, por ejemplo, pues que tu vida peligre o que tomes decisión equivocada, como en el caso del suicidio, pero están relacionados con la demencia, por ejemplo, ¿no? Por tomarlos por tiempo prolongado se puede desencadenar una demencia. Y eso no te lo van a decir, ¿eh? A mí me impresiona. Y deberían de decirlo, no le hagas. No sé si te has fijado, Gerardo, y lo escuchas, que yo sé que hay muchos que nos siguen en otros lugares, incluso en Estados Unidos. Me da risa porque luego pasan el anuncio de un antidepresivo, ¿no? Y te dicen la vida más bonita y azul y no sé qué. Y luego 3 minutos de todos los efectos secundarios. Si lo tomas te puede pasar esto. Y además lo dicen como taravilla, rapidísimo. Y yo me quedo pensando, híjole, ¿y de veras después de eso te animarías a tomarlo? Claro que el médico pues es el responsable de recetarlo, pero legalmente tienen la obligación de poner todos los síntomas y los efectos secundarios que se han encontrado relacionados con el medicamento. Porque allá se ha preestablecido que así sea, Nelly. Pues a diferencia de acá. Por las demandas que les hacen a los laboratorios y que les han ganado.
Y aquí, bueno, pues no sabemos de eso. Solamente si lo buscas en internet o le llegas a preguntar a tu médico, que yo entiendo que cuando te dan un medicamento, confías, te lo tomas y punto, porque la persona que tienes es un especialista que debe Sí, está de saber. calificado, claro. Pero sí, no pues, lo cuestionas, se supone que vas con él para pedirle su opinión y su diagnóstico porque confías en él, o se está ganando tu confianza, ¿no? Exactamente. Pero en el caso, por ejemplo, de los antipsicóticos, en los años 50 se daban muchos antidepresivos fuertes, antipsicóticos, y pues de los síntomas más fuertes que tenía, por ejemplo, era la náusea o el vómito. Entonces sí se le decía a la persona... Ese era un efecto secundario. Sí se le decía porque imagínate que se pudiera vomitar de repente en el trabajo o tuviera una situación incapacitante, porque lo que está sucediendo es que a veces lo que se bloquea es un neurotransmisor que es la dopamina y que puede estar relacionado con eso. Entonces, híjole, por eso digo que hay que buscar todas las opciones primero. Sí, agotar las partes alternativas para ello y por supuesto que encontrar el origen del problema y atender todo lo que sea de ese pasado que nos esté pegando o de ese futuro que nos esté pegando y que podamos conectarnos con el aquí y el ahora y ponernos en el presente en un tema razonable, ¿no? De decir, ok, veo qué va a pasar en el futuro o qué quiero que acontezca en el futuro, pero no ansiosamente, no desesperadamente, ¿no? Sí, pero fíjate, Gerardo, que la relación que tenemos actualmente con esto es que la industria farmacéutica, pues sí está patrocinada. Y, por ejemplo, la gente que tiene un seguro de gastos médicos, volviendo a Estados Unidos, le cubren el uso del medicamento. No así antes, ahora sí, pero antes no le cubrían una psicoterapia o un tratamiento que fuera pues para explorar qué es lo que estaba pasando en la vida de la persona y se trabajara y se resolviera. Entonces esto es muy grave porque pues qué chistoso, y no son baratos, los antidepresivos, los ansiolíticos y demás son medicamentos muy caros, pero valdría mucho más la pena invertir, por ejemplo, en un taller como los que dan en el CEDI, ¿no? Donde estás trabajando pues de fondo los traumas que pueden ser desde el vientre o con tu familia o la codependencia. Claro, o de la infancia simplemente, o ¿no? una situación traumática. Bueno, pues todo eso ayuda muchísimo y te puede ahorrar años de tomar un fármaco. Claro, y años de consecuencias de tomar un fármaco, que es lo interesante. Volvemos con más en breve. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos aquí en Excelencia Personal, Depresión y Ansiedad. Nelly, antes de seguir con todo lo que nos estás compartiendo y la parte esta del cerebro que nos compartías, agradecer a Andrea Ayala que nos manda a saludar. Dice, este tema es cada vez más frecuente en nuestra población. Gracias por abordarlo. Pues sí, Andrea, es importante que se tome en cuenta. Alejandro Robles también nos manda saludos y dice, por supuesto que nos afecta la depresión, nos angustiamos demasiado y debemos tomar cartas en el asunto, ya que no es calidad de vida, por supuesto. Dios te bendiga también a ti, Alejandro Robles. Luna de Mayo dice, buenas tardes, excelente inicio de semana. Lo mismo para ti y toda nuestra audiencia. María Antonieta Serafín dice, buenas tardes, presente aquí, felicidades, tema muy interesante, gracias. María Guadalupe Orozco dice, qué importante de estos temas, aprender de estos temas, porque muchas veces no sabemos si estamos tristes o deprimidos, o nuestros seres queridos, y por ende le restamos importancia, hay que darle importancia a esto, gracias. Julieta Torres dice, bendiciones, gracias por compartir grandes temas. Claudia del Rey dice, buenas tardes, saludos, bendecido inicio de semana. También etiquetó una persona para que lo vea. Esa es una excelente opción, para los que ya sepan, por ejemplo, en el Facebook Live de Excelencia Personal o por YouTube, etiquetar a una persona o mandarlo por WhatsApp o compartir el programa en sus muros, pues por supuesto que lo agradecemos y es una excelente opción para darles más información a otras personas. Andy Chávez dice, muy interesante el tema.
que sea un mes lleno de bendiciones y estoy festejando mi cumpleaños, escuchándolos. Oye, un fuerte abrazo para ti. Oye, casi a la par que el tuyo, Nelly. Sí, por unos cuantos días no les tocó igual. Felicidades también a ti. Un fuerte abrazo, Andy. La otra vez andaba por ahí por la oficina que nos pasó ahí a visitarnos. Verónica Martínez dice, buenas tardes, Nelly y Gerardo. Muy interesante la información para entender, comprender y apoyar a quien lo necesita. Muchas bendiciones, gracias. Ana Karen también está aquí presente, ella es hija de Deimos Aguilar. Saludos. Un fuerte abrazo para ti, que todo esté bien. ¿Qué tal el frío por allá? Eso, ¿verdad? Dice, hola, qué buen tema, felicidades y saludos. Sergio Casadero dice, un tema actual, según la Universidad de Harvard, del 60 al 80% de las enfermedades que padecemos tienen relación directa con las emociones tóxicas. Felicidades. Toda la razón, y muchos otros comentarios que ahorita abordaremos y comentaremos en el programa, Nelly. Entonces nos decías, a ver, ¿cuál sería el siguiente punto importante a Pues el siguiente punto es que el acercamiento que debemos de tener es mucho más integral, porque la realidad que hoy enfrentamos es que el cerebro tiene una plasticidad impresionante y que sabemos que se puede ir recuperando, que no es como se pensaba antes, ¿no? Que ya cuando había un daño no se podía hacer nada. Y irreversible, exacto. Irreversible, pues sabemos que obviamente, bueno, hay niveles de daño, pero... Y ahí es que hay secuelas, claro. Exacto, puede haber secuelas, pero que cuando abordamos este tipo de trastornos emocionales y afectivos desde diferentes ámbitos, le podemos ayudar muchísimo más a la persona y el éxito o el beneficio puede ser a largo plazo, no nada más en el momento. Y cuando hablamos de depresión y ansiedad, no solo se afecta a la persona mentalmente, sino que hay muchas otras enfermedades relacionadas. Estábamos hablando de la exposición al cortisol y esta sustancia tan tóxica y tan relacionada con muchos padecimientos emocionales, físicos y mentales, también nos hace que pues nosotros estemos desarrollando patologías como el cáncer. Entonces, si queremos quitar esa propensión a enfermar, tenemos que aprender otros mecanismos para sacar el cortisol, porque si no, eso pues ahí va a estar. A pesar del antidepresivo, a pesar del ansiolítico, lo que nos está originando el cortisol se va a mantener presente. Entonces, no estamos atacando de raíz. Y, por ejemplo, se ha relacionado en muchos estudios estos males que les voy a decir, estas enfermedades, como la enfermedad de Crohn, como la esclerosis múltiple, como el lupus y la artritis reumatoide con este tipo de padecimientos. Cuando no son tratados y la persona va viviendo crónicamente con ellos, se pueden desencadenar. ¡Qué bárbaro! Y desde el síndrome de colon irritable o los trastornos que tengan que ver con el intestino, pues están originando que no se absorban los nutrientes y desde ahí puede venir la depresión. Y eso, Nelly, desgraciadamente muy presente en el mexicano. O sea, los mexicanos padecemos muchísimo del estómago. Sí, de la digestión. Y yo creo que ahí, bueno, pues cada quien sabe cuál es su órgano susceptible, ¿no? Hay gente que dice, no, a mí ya sé que cuando traigo algún problema, alguna situación que me está preocupando, al estómago se me va el mal, ¿no? O alguien que diga, no sé, me duele la espalda o el cuello cada vez que tengo una situación difícil, o la cabeza. Cuando es el estómago, entonces estamos ubicando que desde ahí puede venir mi incapacidad para absorber los nutrientes. Y claro, el estómago, emocionalmente hablando, tiene que ver con nuestra capacidad para digerir las situaciones cotidianas de la vida. Y puede estar ahí el origen. Sí, claro, y además todavía más complicado porque si de pronto yo padezco el estómago y digo, oye, como súper sano, cuido mucho mi dieta, entonces menos va a ser explicable para mí, ¿no? Entonces no puedo entender que es la parte también emocional que afecta fuertemente, ¿no? Y aquí lo que estaría muy relacionado con la población mexicana y sobre todo pensando en la obesidad que tenemos y el sobrepeso, vemos la alimentación como nuestra capacidad para acomodar las situaciones de placer. De hecho, en México, si hay alguna nación en la que la comida se le pone esta connotación placentera, es México, ¿no? Porque muchas cosas las hacemos comiendo, se festejan los cumpleaños, las festividades y Navidad y etcétera, tienen mucho que ver con la comida. Para todo es buen pretexto la comida. Exactamente. Y además tan sabrosa que es aquí. Entonces, cuando una persona quiere llevar una dieta mucho más saludable, en su cabeza puede llegar esta sensación de me estoy
pues me estoy restando el placer de comer. Entonces, como me estoy deprivando de ese placer, entonces también mi vida va a ser infeliz. Fíjate, así de profundo es. Y si nos preguntamos, y me acuerdo que hicimos un programa sobre esto mucho más profundo del estado de ánimo y las emociones, si nos preguntamos, por ejemplo, hay pacientes que me llegan a compartir y me dicen, es que toda la vida he desayunado concha y he cenado concha, y llego a casa de mis papás y ya estoy casada y ya tengo hijos y todo, pero me sigo comiendo la concha, porque la concha tiene esa connotación de que cuando me la como estoy en un ambiente tranquilo, saludable, en paz. Claro, o simplemente me siento en casa, porque es en casa de mis papás, ¿no? Exactamente. Entonces tú le quitas la concha a esa persona y es como si le pusieras un castigo que casi es incapaz de llevar. Sí, de superar. Entonces habría que ver qué otras alternativas tiene para disfrutar de la vida sin la concha. Darse cuenta que puede convivir con su familia, con sus seres queridos, de otras maneras, con un vaso de agua, con un café, con algo que no tenga que ver. Exactamente. Sí, claro, si lo que te hace daño ya es el pan o tienes sobrepeso, pues entonces puedes erradicarlo y sustituirlo. Y puedes seguir viviendo y conviviendo de forma extraordinaria con la familia sin necesidad de ese panecillo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, descubrir que la vida puede ser plena y feliz sin la concha, ¿no? Entonces que hay otras alternativas para llenar eso. Y lo que me ha sucedido es que, fíjate, en la cabeza somos muy chistosos los seres humanos, pero en la cabeza de los seres humanos cuando nos dicen, no es que tienes que poner a dieta, tienes que bajar de peso, hay gente que nada más con ese pensamiento sube, ¿no? O sea, le sale al revés porque se angustia. Porque empieza con esa ansiedad, porque empieza a generar cortisol, porque empieza a pensar en todo lo que no puede comer. Y se le antoja más. Ajá, por eso no tienen tanto éxito pues cuando hay dietas restrictivas, incluso cuando hay un peligro. No es para bajar de peso, es para que no le sube el colesterol, es porque es diabético. Es porque su corazón ya no puede. Exactamente. Bombear, entonces, ¿no? ¿Cuál sería la solución? Buscar comidas deliciosas, prepararlas con el mismo gusto, coloridas, de manera placentera y descubrir lo rico que saben, otras cosas que a lo mejor no estaba acostumbrado a comer. Claro, porque además hay muchísima opción en la comida. Lo que pasa es que a veces nos encasillamos con 3-4 platillos, ¿no? Me acuerdo de Eduardo Moreno, que por ahí también me escribió, que fue un paciente. Lindísimo. Que lo pongo de ejemplo porque yo sé que él está de acuerdo en que lo haga, pero que al principio estaba muy reacio y una vez que se enganchó en el programa alimenticio que fui viendo con él y que fue llevando por algunos años incluso, ya se encarriló y aprendió que la comida podía ser rica y saludable. Y que la comida era su aliado. Y que no un estorbo en la vida, ¿no? No necesitaba comer las cosas a las que estaba acostumbrado, incluso el azúcar, o sea, porque cuando tu paladar ya se hizo a las cosas muy dulces o a las cosas muy saladas, pues puede costar un poco de trabajo. Tenemos que hacer una especie de reprogramación, ¿no? Así de nuestros antojos. Pero logró ir disfrutando la comida desde otro punto de vista y haciéndose pues el hábito de comer cosas que le beneficiaran. Extraordinario, Nelly. ¿Te parece bien? Vamos a la última pausa y continuamos con el programa y las conclusiones. Volvemos. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos aquí en Excelencia Personal. Agradecemos a Sergio Casadero por todo lo que nos comparte en un post vía Facebook de Excelencia Personal. Agradecemos también aquí presente a Jorge Torres, a Dalila Pérez, que dice, muy interesante el tema de hoy y muy acorde al tiempo que estamos viviendo. Como siempre, felicidades. Muchas gracias. Marianela está aquí presente, manda saludos. Lo mismo Carlos Robledo, que manda muchos saludos. Mariari Espinosa dice, saludos hermanos Canseco, excelente programa. Claudia Madrid, aparte de etiquetar a otra persona para que escuche el programa, cosa que le agradecemos, también nos dice, hola, fíjense que a mi hijo un psicólogo le dijo que tenía una depresión química y lo mandó al psiquiatra. ¿De qué manera lo puedo ayudar? Muy buena pregunta, Nelly.
Pues gracias por compartir. Yo le sugeriría que de ver a algún psiquiatra le recomendaría que fuera con Deimos Aguilar. Sin duda. Y todas las recomendaciones que ahora voy a dar yo creo que le benefician, porque es tratar al ser humano de manera integral como somos y desde todos los aspectos que pueden estar originando estos trastornos. Así claro, y vamos ahorita a entrar a toda la parte de soluciones justamente. Exactamente, ahora sí vamos a hablar de eso. Fíjense que se hizo una investigación en el año 2013 y lo que se encontró es que a mayor inflamación en el organismo y en el cerebro, que ya vimos que lo que se coma también puede afectar el cerebro, hay más padecimientos psiquiátricos. Entonces, cuando tú logras llevar una dieta antiinflamatoria, y por ahí tenemos infografías y muchos programas donde específicamente hemos hablado de esto, nos va a ayudar a controlar la inflamación y entonces a que el estrés oxidativo no se vuelva en nuestra contra, que eso también es lo que puede ocasionar trastornos psiquiátricos. Hay otros estudios que hablan que a mayor consumo de productos animales, sobre todo la carne, hay mayor agresividad en las personas. Sí, ya te he oído mencionarlo y sí es impresionante. Y luego que en el sistema límbico, que es donde se controlan las emociones en el cerebro, pues ahí es donde también podemos estar conectados con nuestra capacidad emocional del autocontrol, de tomar decisiones, de funcionar adecuadamente. Y pues una persona que está apoyando su sistema límbico y el lóbulo frontal y prefrontal va a pensar con mayor claridad, va a tener mucho mejor funcionamiento mental, va a tomar mejores decisiones, se va a poder controlar adecuadamente y esto está relacionado con este tipo de trastornos, ¿no? Fíjate. Luego, cuando incrementamos nuestro consumo de azúcar, también estamos incrementando la inflamación y eso lo que va a ocasionar es que la persona sea más propensa a estar deprimido. Además, bueno, hay muchas otras investigaciones que hemos mencionado en este programa en relación al azúcar y cuando tienes exceso de azúcares en tu dieta cotidiana, entonces barres con la presencia de otros nutrientes. Por ejemplo, hay menos complejo B y eso te hace más propenso a padecer depresión. ¡Qué bárbaro! Hay menos vitamina C, menos vitamina E, entonces, ¿cuál sería la solución? Bajarle a los azúcares. Claro, de inicio bajarle al azúcar y para poder tener más control de sí, ¿no? Y segundo, incrementar tu ingesta de vegetales de hoja verde que tienen ácido fólico. Además, tomar ácidos grasos omega 3 que lo que van a hacer es contrarrestar los efectos de la inflamación, incluso reducir la inflamación del cerebro. Tienen efectos impresionantes en el cerebro. Es maravilloso lo que hacen los ácidos grasos omega y lo hemos visto por 20 años, o sea que sí son resultados contundentes de lo que sucede. Claro, y además han salido una cantidad de estudios al respecto y sigue siendo algo fundamental que podemos tomar y que tiene muchas bondades y muchos beneficios y pues qué mejor que acercarse a excelencia personal para ello, ¿no? Y darnos cuenta que una persona que está deprimida probablemente requiera revisar con lupa su dieta, ¿no? Si son los lácteos lo que le provoca más inflamación, si come demasiadas harinas y azúcares, si le están faltando frutas y verduras, si no tiene un multivitamínico que sea su aliado para que le ayude a salir adelante, habría que apoyarse. Sí, además es muy sencillo hacer una lista de qué es lo que más consumo, qué es lo que más como. Si lo que más como está relacionado con lo que nos acaba de decir la doctora Nelly Canseco y está plagado de azúcar, plagado de harinas, híjole, pues ahí tienes una gran respuesta, ¿no? Y yo me iría más allá, quizá llevando una dieta de eliminación por una semana. Durante una semana lo que estés acostumbrado a comer, no lo comas. Si no vamos a lo mejor tú crees que no es excesivo, bueno, vamos a ver, una semana quítalo y opta por cosas más vegetales, más naturales. No que te hagas vegetariano, pero que la proporción sea 20% proteína, 80% frutas y verduras. Claro, aumentar lo saludable, ¿no? Y entonces si empiezas a sentirte mejor, hay una gran respuesta que no es costosa, que no es complicada, que no es un fármaco, sino simplemente es la dieta. Claro, y que ahí te puede indicar cómo puedes mejorar hábitos alimenticios y empezar a sentirte mejor, porque pues vas viendo el resultado. En una semana, claro que nos damos cuenta si traigo más energía o menos energía, lo puedo medir. Y en el caso de los lácteos, por ejemplo, siendo observador te vas a dar cuenta. Yo no soy de tomar leche, nunca me ha gustado, pero sí me di cuenta que empecé a tomar un poquito más de quesos o que de repente me comía un helado o le ponía más leche a mi café. Y el efecto que eso tiene es que provoca más inflamación y que generes más
mucosidad gástrica. Y esto finalmente es una defensa de tu cuerpo que impide que absorbas otros nutrientes. Claro, y te hace automáticamente más pesadez, ¿no? Estomacal. Más pesadez y más propenso a enfermarte, porque entonces al estar tomando... Más vulnerable, sí. Al estar tomando más cantidad de lácteos, a lo mejor te estás quitando otras vitaminas importantes. Entonces, yo te diría, toma lipotrópicos, toma omega, toma multivitamínico. Tenemos 2 que son excelentes y uno que trae un componente maravilloso, consume magnesio. Y bueno, creo que ya no nos queda mucho tiempo, pero... Un par de minutitos. Bueno, hablar, por ejemplo, de limitar la ingesta de cafeína, que puede ser un factor predisponente. Si tomas demasiado café a lo largo del día pensando que es la manera de sentirte de estar más bien despierto, o estar más despierto, a lo mejor es el causante de que estés perdiendo más vitaminas y minerales. Entonces, bueno, no te digo deja de tomar el café, yo también soy cafetera, pero a lo mejor en vez de tomarte 4 tazas, empieza a tomar 2 y luego acaba con una, ¿no? Exacto, sí, se hace un esfuerzo por reducir. Oye, se antoja más en esta época por el frito. Bueno, puede ser, pero igual y puedes disciplinarte y entonces una taza más chica inclusive, ¿no? Qué sé yo. Hay formas de darle la vuelta. Y por otro lado, en relación a la publicidad, pues en la tele te la pasan diciendo, y en los comerciales y en los anuncios, en las revistas, lo rico que es tal café que tiene 1000 calorías, o tal pastelito que tiene no sé cuánto. Y si lo ves, te juro que te convencen, porque son expertos los que están haciendo esa publicidad. Entonces, pues así como ellos trabajan en convencerte que eso es lo que debes de comer, tú te puedes convencer desde otras maneras, probando, inventando, haciendo recetas nuevas, que lo que estás consumiendo sí es saludable y que te vas sintiendo mejor cuando lo comes. Por ejemplo, si empiezas a tomar el omega 3 veces al día y empiezas a notar cambios, ¿qué vas a hacer? Seguirlo tomando. Claro, te vas a dar cuenta que te hace bien. Exactamente, o si empiezas a tomar el magnesio, pues también te vas a sentir muy bien. Y hay un nutriente que tenemos que está hecho de cúrcuma, curcumina y canela, que fíjate que es maravilloso, que está muy usado en la India, por ejemplo, y por ejemplo en la Clínica Mayo, ustedes pueden buscar en internet las investigaciones que han hecho relacionadas con esto y cómo ayuda al estado de ánimo. Entonces es una manera que no tiene efectos secundarios, que está hecho a base de especias y que nos ayuda a que se desinflame el sistema nervioso, se desinflama el cerebro y empiezas a funcionar mejor, empiezas a actuar diferente y se baja la ansiedad, se baja la depresión, entre muchos otros beneficios, porque también controla la inflamación desde otro punto de vista. Pues excelente, Nelly. Nos piden algunos datos donde pueden conseguir todo lo que mencionó hoy la doctora Nelly Canseco y otras cosas que también valen mucho la pena. Tan sencillo como comunicarse a Excelencia Personal. El teléfono es 55 56 82 75 00. Y Nelly, muchas gracias por el tema de hoy. Con mucho gusto. Hay muchas otras preguntas que nos hicieron, ya las iremos respondiendo por la tarde. Les daremos el teléfono del doctor Deimos Aguilar también, para que lo puedan tener a la mano. Y agradecemos en el control técnico a Alejandro Ambrosio, siempre aquí pendiente de todo lo que tiene relación con la transmisión, para que todo esté muy bien aquí en Radio Centro. Y nos quedaremos con los productores. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.